Hola, buenos días. Bienvenidos al primer taller virtual de apoyo a la redacción de las evidencias del módulo Expresión Escrita. Mi nombre es Alma Ortiz. Soy su profesora de asignatura virtual en este módulo. Bien, voy a compartir mi pantalla para eh, explorar nuestra aula virtual. Recuerden que tenemos 3 pestañas, 3 espacios que cuentan con información útil. En esta pestaña titulada Presentación, ustedes van a encontrar una bienvenida de la diseñadora del curso, los propósitos de este módulo, las competencias que desarrollarán al finalizar este módulo, el contenido temático, es decir, todos los temas que ustedes estarán revisando en esta etapa de formación académica, la evaluación. Recuerdan que ustedes tienen que contestar controles de lectura y también enviar textos. Por ejemplo, en este primer bloque, ustedes van a redactar una sinopsis de una película. En cada bloque deberán contestar un control de lectura y también entregar evidencias de aprendizaje, es decir, textos de su autoría. Por ejemplo, en el bloque 3, ustedes deben redactar 2 evidencias de aprendizaje. Aquí en evaluación, pues también está la reflexión sobre la importancia de evitar el plagio de tareas. Es decir, aquí la meta y el propósito es que ustedes desarrollen sus habilidades en escritura. Por lo tanto, se invita a que ustedes sean los autores de los textos. Eviten copiar y pegar información obtenida de páginas de internet. Es importante que ustedes utilicen esta oportunidad que tienen para desarrollar sus habilidades en la escritura. Bien, entonces, pues aquí tenemos las amonestaciones que ustedes pueden tener en caso de incurrir en esta situación, pero en verdad yo les invito a realizar un esfuerzo. Son textos breves, textos que tienen como principal objetivo que ustedes practiquen escritura. Por lo tanto, eviten esta situación, hagan su esfuerzo. Yo valoraré eh, y apreciaré los textos que ustedes envíen, que sean de su autoría, eh, y pueda yo así enviarles recomendaciones para que ustedes mejoren. Entonces, les invito a realizar su máximo esfuerzo en este módulo. Bien, entonces tenemos los bloques en la siguiente pestaña. Vamos a esperar. Eh, Aquí tenemos 3 bloques. Bloque 1, análisis de textos. Bloque 2, estructura textual. Bloque 3, textos argumentativos. Tenemos la sección de avisos. Y aquí les compartí información. Por ejemplo, la bienvenida a este módulo, la agenda, donde se marcan las fechas de entrega de sus evidencias. Aquí tenemos un video que ustedes pueden y deben consultar para tener claridad respecto a la redacción de la primera evidencia. Redacto una sinopsis. Algunas dudas frecuentes respecto a la redacción de esta evidencia es cuántas páginas voy a redactar. Recuerden que una sinopsis es un texto breve. Vamos a profundizar en un momento. Aquí les compartí un material para que ustedes identifiquen la estructura de un párrafo y
también información. Aquí les invito a consultar este enlace. Y tenemos aquí la invitación a este primer taller virtual. Aquí compartiré la grabación de este taller. Bien. Entonces, de acuerdo con nuestra agenda, estamos en el bloque número 1, análisis de textos. Aquí es necesario que ustedes ingresen en la lección. Tenemos aquí dos formas de consultar nuestra lección. Es a través de este icono. Podemos ver los temas, el acceso al control de lectura y los ejercicios. Recuerden, los ejercicios pueden realizarlos en varias ocasiones. Ejercicio 1, 2, 3 y 4 son ejercicios que tienen como función que ustedes estén practicando para fortalecer su aprendizaje. Y tenemos el control de lectura titulado Palabras. Vamos a visualizarlo. En este caso, a diferencia de los ejercicios, el control de lectura tiene un valor del 10% sobre la calificación final del módulo. Tienen 2 oportunidades para contestarlo. Pueden aparecer estos reactivos. Por ejemplo, aquí son reactivos, preguntas, frases donde ustedes tienen que elegir si es falso o verdadero. Por ejemplo, la palabra gato tiene diversos significados, falso o verdadero. Los antónimos son aquellas palabras que tienen un significado parecido, falso o verdadero. Entonces, ustedes deben elegir la respuesta adecuada y oprimir verifica tus respuestas. En caso de que su puntuación sea baja, yo les invito a revisar nuevamente la lección. No utilicen inmediatamente la segunda oportunidad. Tienen que consultar nuevamente la lección para que ustedes puedan fortalecer los temas donde tienen dudas y así en la segunda oportunidad ustedes alcancen la máxima puntuación. Bien, entonces, como les decía, se puede navegar a través de este menú y también a través de estas flechas. Pueden ir avanzando en los temas, realizando anotaciones. Aquí tenemos información. Por ejemplo, en la evidencia ustedes tienen que redactar una sinopsis. Recuerden que una sinopsis es un sumario o resumen, por lo tanto, es un extracto de una obra literaria, teatro o una película que tiene como objetivo informar y atraer al lector a disfrutar del libro, de la película, del evento. Para redactar una sinopsis es preciso utilizar frases atractivas que siembren la duda en el posible lector y lo inviten a leer el libro o ver la película u obra a la que se refiere. Entonces aquí tenemos recomendaciones. Describe lo más importante de la historia. Aborda las características del personaje o personajes principales, deja al lector con dudas, crea expectativa, es decir, en su sinopsis no van a presentar la exposición de todo el contenido de la película, sino de aspectos puntuales, relevantes, que generen interés. No cuenten el final de la película, por ejemplo, generan interés en el lector. Bien, entonces ustedes pueden ir avanzando con las flechas. Aquí tenemos precisamente los ejercicios. Tenemos 4 ejercicios que les son de utilidad para reforzar el tema. Entonces aquí pueden ustedes ir avanzando,
Recuerden, deben practicar, realizar estos ejercicios para que puedan fortalecer su aprendizaje y estar también listos para contestar el control de lectura. Entonces, mi recomendación es que primero consulten cada uno de los temas, realicen los ejercicios y al finalizar contesten el control de lectura palabras. Bien, entonces, después de estudiar, de consultar, contestar tanto los ejercicios como el control de lectura, entonces ya están listos para redactar la evidencia. Nos regresamos y aquí tenemos el acceso a las indicaciones de la evidencia de aprendizaje. De acuerdo con nuestra agenda, en este primer bloque, ustedes deben enfocarse en la revisión del bloque 1 y en la redacción de la evidencia sinopsis. ¿Qué es lo que ustedes deben redactar en esta evidencia? Pues la sinopsis de su película favorita. De acuerdo con las instrucciones, deben colocar sus datos, nombre completo, matrícula, nombre del módulo, nombre de la evidencia de aprendizaje, que es redacto una sinopsis, mi nombre, que soy su asesora, y la fecha de elaboración. La sinopsis, van a elegir la película que ustedes consideren que les gusta mucho, van a describir lo más importante de la historia y características de los personajes principales. Alerta, no se trata que ustedes cuenten el final, sino que generen interés en realizar la lectura, que otros, en este caso, al realizar la lectura de su sinopsis, otros lectores puedan tener interés en visualizar la película. A ver, recomendaciones. ¿Cómo pueden organizar su sinopsis en un documento? Aquí van a colocar sus datos y van a organizar el título de la película, título, el párrafo, párrafo 1. Aquí van a describir las características del personaje principal. Si hay varios personajes, elijan el que ustedes consideren que es el principal. Redactan un párrafo entre 6 o 7 líneas y en el siguiente párrafo, párrafo número 2, van a presentar el tema central de la película. ¿De qué trata la película? Deben ser muy breves, muy precisos. Recuerden, no se trata de contar todos los detalles de la película, sino la temática central. Ahora, respecto a la redacción de un párrafo, les voy a presentar este material de apoyo para que ustedes tengan claridad de qué es un párrafo. En un momento en pantalla les compartiré. Aquí tenemos cómo se redacta un párrafo. Les comparto la pantalla. Y aquí tenemos cómo redactar un párrafo. Recuerden, un párrafo desarrolla una idea principal. En este caso,
El primer párrafo es en torno a la característica principal del personaje. En el segundo párrafo es en torno a la temática de la película. Recuerden que en el párrafo ustedes van a presentar, van a ejemplificar, presentar una idea, van a ejemplificarla, van a explicar, por ejemplo, las características del personaje, van a detallar cuál es el tema central de la película. Recuerden no redactar párrafos extensos ni muy breves. Aquí les presento algunos ejemplos de párrafos. Inicio con mayúscula, finalizo con punto y aparte. Hay ideas enlazadas a través de punto y seguido. Aquí tenemos, por ejemplo, un párrafo de una biografía. Observen cómo están enlazadas las ideas, los enunciados a través de punto y seguido. Y el párrafo finaliza con punto y aparte. Entonces, ustedes deben redactar solo 2 párrafos. Entonces, 2 párrafos aproximadamente de, pues, entre 6 7 líneas. Entonces, y aquí tenemos otro material que me interesa compartirles. Es en torno a las características de la sinopsis. Deben describir lo más importante de la historia, de las características del personaje. Deben crear expectativa, es decir, no contar el final de la película y generar emociones y presentar qué temática nos quiere compartir la película. Utiliza lenguaje claro, preciso y sencillo. Entonces, en general es un texto breve. Aquí lo podemos ver con este documento. Aquí son sus datos personales que se mencionan en sus datos personales, nombre del alumno, por ejemplo, matrícula, nombre de la evidencia, todos los datos que nos piden de identificación. Entonces, el título de la película, un párrafo de 6, 7 renglones donde describas las características del personaje principal. Alerta, si hay otros personajes que consideres que son principales, elige solo uno. Esto tiene como objetivo que tú practiques la redacción, que tú expreses tus ideas. Entonces, elige un personaje, descríbelo y en el siguiente párrafo presenta el tema central de la película. En este sentido, reitero que la evidencia nos va a permitir trabajar en la redacción de párrafos, en la exposición de tus ideas. Por eso es que se solicita este texto, una sinopsis, que es un texto breve que nos permite expresar ideas en torno a una película. Vamos a elegir esa película que nos genere interés y vamos a identificar el personaje principal o uno de los personajes principales. En este primer párrafo presentas las características. En el segundo párrafo, el tema. ¿De qué se trata la película? ¿Qué te genera la película? ¿Por qué es necesario o por qué sería interesante observar la película? Bien, entonces, de manera puntual, estas son las características de esta primera evidencia que corresponde a, este bloque. Voy a regresar, redacto una sinopsis que corresponde al bloque 1 de nuestro módulo. Expresión escrita. Aquí tenemos la lección, análisis de textos y la evidencia redactó una sinopsis. Recuerden que también deben contestar el control de lectura, palabras. Bien, les deseo éxito en este primer bloque. De acuerdo con nuestra agenda, es recomendable entregar
la evidencia a más tardar mañana, domingo 15 de junio. Bien, seguimos en comunicación y les deseo éxito. Por favor, confirmen la visualización de este primer taller virtual. Hasta pronto.